Muy bien. Estamos con el doctor José Pablo da Pena, director de posgrado de la UCEMA. Sí, de finanzas. De finanzas. Así es. Bueno, difícil el tema ese. Y de moda, siempre está de moda, porque las finanzas como que abarcan la totalidad de las personas, más allá de quienes... Hay gente que se dedica a finanzas, también hay médicos, hay arquitectos, pero todos en uno en otro momento necesitan saber de finanzas para poder tomar decisiones. El año pasado, cuando cerrábamos el ciclo en la 1050 de Café y Economía, hubo una entrevista. Cerramos con tu entrevista, ¿no? Y vos dijiste más o menos así, ¿no? El 2014 va a ser peor que el 2013. Sí. Cuando iniciamos el ciclo 2014, iniciamos con ese pedacito, digamos, entre comillas, 2014 peor que 2013. Y estamos ahora en un escenario justo a mitad de año, cerca del Mundial. ¿Y cómo estamos ahora? Complicado. ¿Complicados? Entrando como en una recesión, hay un efecto inercial, realmente se nota, es decir, uno lo puede observar cuando la recesión llega a la persona común, ya hay varios meses en los que ha habido recesión, que es cuando la persona empieza a ir al supermercado y compra menos de lo que está habituado, las propias empresas venden menos, hay problemas en el sector automotriz, en el sector lácteo, en el sector alimenticio, es decir, es una situación difícil. ¿Cuán difícil es? Bastante, porque es el tipo de circunstancias que se requiere de que uno cuente con dinero, es como le sucede a uno, es decir, la economía tiene ciclos, hay ciclos buenos, hay ciclos malos, sí, esa es parte de la realidad, inclusive un premio Nobel obtuvo su premio justamente por investigar los ciclos económicos, es decir, que no es siempre un continuo. La clave a veces está en saber reconocer los ciclos buenos para poder tomar los fondos de ahorro de manera tal que cuando hay ciclos malos permitan contrarrestar esos ciclos malos contando uno con dinero, igual que a nivel personal, cuando uno no le va tan bien, lo bueno que tiene es que puede contar con los ahorros que tuvo cuando le iba bien. Ahora, si no tiene ahorros cuando le va mal, obviamente que está en una situación complicada. Ajá. Vos escribiste el otro día en el Cronista Comercial, en la revista y también en el diario. Sí, así es. Hablas en uno, dice, la gestión de la empresa en contextos inflacionarios. Sí, es cierto. Y, bueno, parece que la inflación es la peor enfermedad que tenemos en este momento, ¿o hay más? No, la inflación, el primer paso es reconocer que la inflación es un problema. Si uno se pone a estudiar las series históricas de los países en cuanto a su evolución económica, no hay ningún país que haya crecido, que se haya desarrollado, que haya logrado crecimiento en el largo plazo con inflación. De hecho, todos se preocupan por no tener inflación, no por tener inflación. Si no, esperaríamos tener un conjunto de países queriendo tener inflación porque ese sería el mecanismo apropiado. O sea que tener inflación no es algo bueno para la economía en el largo plazo. Y eso termina también un poco tergiversando lo que son los incentivos, porque ya en lugar, a nivel empresa, quizás en lugar de preocuparme por ser más eficiente desde el punto de vista productivo, estoy tratando de preocuparme por cobrarle intereses en los créditos que le doy a los clientes. O estoy preocupándome por estoquearme de manera tal que no tenga el dinero en efectivo, sino que lo tengo en stock, en inventarios de materias primas que funcionan como si fuese un activo cubierto contra la inflación, porque se va actualizando. O sea, me saca del foco productivo para llevarme hacia el foco financiero. Es decir, que todos incorporamos dentro de nuestra gestión un poco más de lo que hacen los bancos. Los bancos lo hacen como una forma de negocios, mientras que las empresas y los individuos lo comienzan a hacer por una necesidad que tienen con respecto a mantener su patrimonio. Con respecto al comercio internacional, que parece ser el punto flojo, ¿no?, de la Argentina en este momento, cuando las exportaciones se han reducido, aparece el pacto... Pero no es tanto que las exportaciones se hayan reducido, el problema es que se han incorporado importaciones que antes no existían. Ajá. Es decir, el déficit energético así es el que ha puesto en situación delicada el balance comercial. Hace 5 años no existía déficit energético y actualmente el déficit es de aproximadamente 10.000 millones de dólares. Ponerle a la economía 10.000 millones de dólares adicionales de déficit realmente es algo bastante significativo. Es decir, sería equivalente a que la soja caiga de precio. Pero la soja no ha caído de precio, o sea, no es un problema tanto de exportaciones. Sí termina siendo un problema de exportaciones cuando al no poder importar,
no se pueden producir bienes y servicios que después se podrían exportar. Entonces ahí es cuando empieza la importación a generar problemas dentro de la exportación. Pero el origen, el punto de partida, es de un déficit en uno de los rubros de la cuenta comercial. Volvemos al tema de la inflación, que es lo que le preocupa, digamos, al común de la gente, ¿no? Y a su vez a nosotros, ¿no? A todos, sí. Como profesionales nos preocupa. La inflación hoy por hoy no está reflejada en los estados contables. No, bajo ningún aspecto. Es decir, que termina siendo un uso abusivo de los impuestos, porque en definitiva se terminan cobrando impuestos por ganancias que no tengo. Exacto. Porque son ganancias nominales, pero en las ganancias nominales los impuestos debieron cobrarse sobre ganancias reales. Sucede tanto a nivel personal con el mínimo no imponible como a nivel corporativo con el hecho de que, por ejemplo, no haya ajuste por inflación, entonces las amortizaciones están a valores históricos. Bueno, que no sirven para reponer. Exactamente, es decir, termina siendo una circunstancia en la cual pago más impuestos de lo que debiera pagar solamente porque no se actualizan las bases. Las bases. Pero hay un tema acá, ¿no? En La Nación, sí, que seguramente le llamará la atención. Acá te digo que han intervenido profesionales de otras ramas, como los abogados, acercándome este artículo, ¿no? Sí. Dice: sexo, drogas y los grandes desafíos de medir la economía en la zona. Creí que me ibas a decir sexo, drogas y rock and roll. Podemos agregarle, si vos querés se lo agregamos. Sí, un artículo muy interesante. El punto es que la economía, ¿cómo se maneja? Por la satisfacción de necesidades, o con la existencia de recursos escasos. Esa es la esencia de la economía. Cómo la persona toma decisiones de consumo, de servicios y de productos, teniendo en cuenta que no tiene infinidad de recursos, es decir, que su presupuesto es escaso. O sea que siempre que haya una necesidad, va a haber alguien dispuesto a tratar de satisfacerla, porque puede cobrar por eso, de hecho se trata. Nadie paga por cosas que no necesita. Podría pagar por cosas que no necesita bajo el efecto de una ilusión óptica que le haga creer a través de la publicidad que realmente lo necesita. Por ejemplo, cuando sale una nueva versión de un teléfono, que nos crea tal presión la publicidad que uno es un infeliz y no compra ese nuevo teléfono. Es decir, no lo necesita, pero se siente tan infeliz si no lo tiene que le genera esa urgencia de poder comprar, ¿no? Entonces, siempre que haya una necesidad, va a haber gente dispuesta a pagarla. Y este artículo trata de mostrar justamente eso, que la economía no solamente está compuesta por aquellos conceptos de bienes y de servicios que están admitidos legalmente, sino que también hay un comercio de bienes y de servicios que no son legales, pero es que sin embargo siempre que haya una demanda va a haber gente dispuesta a satisfacerla. Una es el sexo, otra es las drogas, el tráfico de armamento también es otro de los rubros, la mercadería ilegal, la mercadería pirateada, es decir, las copias ilegales también es otro rubro, y son todos rubros que son rubros de negocios. Saquemos el concepto de legalidad, pero son rubros de negocios, son rubros que generan mano de obra, son rubros que generan movimiento de dinero, son rubros en los que los llevan adelante ganan dinero. De nuevo, siempre bajo el aspecto de la ilegalidad o la inmoralidad. ¿De acuerdo? La ilegalidad está definida por la Constitución y la inmoralidad por los valores que uno tenga. Pero desde el punto de vista son ilegales, desde el momento en que no pagan impuestos ya son ilegales. Desde ese momento ya son ilegales, porque no son reconocidos. Y eso genera toda una economía que no está del todo reflejada en el Producto Bruto tal cual lo medimos. Porque nadie va a preguntar, a ver, ¿cuánto es la industria de la droga? A ver, veamos cuánto se mueve de droga. No se sabe cuánto se mueve. Si se supiese, es decir, ¿cómo se hace la encuesta del PBI? Se manda a las fábricas y se les pregunta, es decir, a través de encuestas. Hacer una encuesta de cuánto mueve el mercado de la droga significaría enviarle una encuesta a todos los que fabrican y producen y distribuyen droga preguntándole cómo anda el negocio. Entonces, realmente termina siendo algo que no es susceptible de ser medido. Un profesor nuestro acá de la universidad sí lo pudo, generó un mecanismo, ya falleció el profesor Adrián Guisarri, generó un mecanismo muy, muy interesante que trataba de estimar estos mercados de manera indirecta, no de manera indirecta. Porque ¿cuál es el factor en común de estos mercados con los mercados legales o de productos de bienes y servicios legales? Que los dos mueven dinero. Exacto. Los dos necesitan dinero. Es decir, tanto el que va y compra un alfajor necesita pagar con dinero, como el que va y compra sexo ilegal o el que compra drogas ilegales necesita pagar con dinero. Entonces, calculaba esto a través de la demanda de dinero.
y la relación de la demanda de dinero con el PBI. Entonces eso le daba una idea. Una economía que tiene mucho comercio ilegal, mucho de esta economía oculta, es una economía que necesita mucho dinero. Entonces le daba alguna forma de poder medir cuál era el tamaño de esta economía ilegal o esta economía oscura. Entonces, entendiendo de que el sexo, las drogas y el tráfico de armamento realmente mueven dinero, gran parte del desafío, es decir, es saber cuánto dinero mueven para poder cuantificarlo y para poder, es decir, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora o no se erradica. Y si uno no tiene una idea apropiada de cuál es el volumen de negocios de este tipo de industrias, obviamente que no está en condiciones de poder erradicarlas ni siquiera. Salvo para el presidente de Uruguay, ¿no? Para ¿Por qué? Mujica, porque legalizó la marihuana. Ah, claro, sí. Un pero pedacito un poco. La puede. Exactamente, es todo un desafío saber si se legalizase esto y pagase impuestos, qué sucedería. Pero algo pasó, por ejemplo, con el alcohol. El alcohol era ilegal. Sí, la Y se famosa legalizó. serie de los intocables. Exactamente, el alcohol era ilegal y las prohibiciones terminan favoreciendo a los que fabrican y distribuyen, porque hace que el precio sea más alto. Acá presente con nosotros está el doctor Malano. Sí. Y seguramente, como es abogado, te va a querer preguntar algo de las prohibiciones en la economía. Si vos prohibís algo, ¿qué pasa? Efectivamente, yo pienso que la alternativa en la pregunta va dirigida a qué pasó, si es que está la información, en los países que legalizaron el tráfico de drogas, que la convirtieron a la droga ilegal en legal, por lo menos se puede adquirir, como en Holanda, tengo entendido, y se puede adquirir en forma fluida. Eso habrá generado, como en el caso del alcohol, un mercado potenciado y prolijo, o Sí. un camino de no consumo y por lo tanto un camino de menor facturación, digamos, legal. Lo que termina usualmente pasando dentro de este tipo de mercados se puede medir en dos dimensiones. Por un lado, el precio baja. Eso es lo que uno observa. Que es lo mismo que si dijésemos el dólar marginal en Argentina. El blue está prohibido. Si uno eliminase las restricciones, el dólar blue caería. Subiría el oficial, pero caería el dólar blue. De hecho, hay ciertas drogas que están prohibidas, pero que son legales con la prescripción apropiada. Sí. Es decir, que usted la puede... En ese sentido funciona de la misma manera. Y en segundo, o sea que el precio bajaría de este tipo. Y en segundo, sería mucho más prolijo, más ordenado y más susceptible de ser controlado en cuanto a temas profilácticos, en cuanto a temas de garantías de elaboración, garantías de producción, certificaciones, porque, es decir, el comprar drogas de manera ilegal, uno se está exponiendo a que las condiciones de fabricación de ese tipo de productos nadie las controle, porque por definición son ilegales. Es como si uno compra choripanes ilegales, quizás no están... que no tienen control de calidad ni de sanidad. Entonces uno se expone a circunstancias que, bueno, obviamente que hacen de un análisis muy especial, pero desde el punto de vista económico, saquemos el aspecto de salud, saquemos solamente desde el punto de vista económico, en general el precio baja y las condiciones de elaboración terminan siendo más eficientes. Ahí tenés una buena explicación. Volvamos a la Argentina, ¿no? Acá hay un título que me llama la atención, también sí. De La Nación. Dice, ANSES apostó fuerte al dólar y ganó con la devaluación. Sí. Sí. Con los bonos actados al dólar. Más que los bonos, no sé si recordará, los oyentes podrán chequearlo, de que el año pasado aconsejábamos los dólar link. Exactamente. Así que bueno, algo sabíamos al respecto. Sabíamos no en el sentido de contar con información privilegiada, sino de poder ver hacia dónde van las variables económicas, de eso se trata, ¿no? Y lo mismo ha sucedido en este caso con la ANSES. La ANSES, el Bodén 15 o el A17, que son los bonos de estrella por definición en dólares, lo que estuvo haciendo la ANSES comprando esos bonos, ¿sí, Héctor? Y obviamente se vio beneficiada con la devaluación, porque esos bonos, al tener su precio atado al dólar, cuando el dólar pasa de 6 a 8, obviamente termina teniendo una ganancia bastante significativa en términos de ganancias de capital. Sí, exactamente. Una pregunta, sí. ¿no? Vos decís que, por ejemplo, la soja mantiene su precio. El dólar, pero la soja tiene retenciones. Cuando vos vendés del 35%. Sí. Los países vecinos, como Uruguay, sí, no tienen retenciones, ¿no? ¿Cómo influye esto cuando yo tengo que hacer
estos comercios vía Mercosur, cómo influye en el pensamiento más que nada del productor agropecuario. Y que si usted tiene un campo en Argentina y otro en Uruguay, ¿dónde va a preferir producir? En Uruguay, por definición. Ajá. Y lo que termina de alguna manera también incentivando, no digo que esté bien, pero es el comercio ilegal, el contrabando. Sí. Es decir, De de hecho alguna pasa. manera, claro, exactamente. De hecho Es decir, produzco soja en Argentina, la contrabandeo a algún país con el cual de manera ilegal la contrabandeo y la hago como si fuese producción de otro país y está totalmente exenta de ningún tipo de impuesto. De hecho, en Paraguay la tasa de impuesto no tiene retención, encima la tasa de impuesto a la ganancia es del 10%, cuando en Argentina es del 35%. Sí, muchísimos. En Argentina es muy alto. Son los países que más alta presión impositiva tiene. Totalmente, y eso termina siendo perjudicial porque uno no duda del rol del Estado en cuanto a redistribución de ingresos, pero también se busca que esa redistribución de ingresos sea productiva y pensada en el largo plazo. Es decir, si uno paga impuestos, bien, y esos impuestos van hacia la población en términos de educación, que permite que gente que no tiene posibilidades o que quizás no tiene recursos pueda ser educada, bueno, a nadie le gusta pagar impuestos, pero persiguen un fin concreto de largo plazo. Lo que a veces uno no puede encontrar es esa relación que existe entre el pago de impuestos y los resultados que se obtienen. Sí, y también empiezan a aparecer en el mundo cosas que antes, digamos, hasta hace 3, 4 años serían impensadas. Aparecen tipos de líderes como el Papa Francisco, que te cambia, ¿no?, la forma de ver el mundo. ¿Y cómo influye eso en los negocios? Bueno, en general siempre uno necesita de cierta referencia moral o espiritual. Es decir, a pesar de que los negocios se guían por la voluntad de hacer dinero, al fin y al cabo están hechos por personas y las personas se guían por sus creencias. De hecho, hay hombres de negocios que consultan a astrólogos o a monjes para poder tomar o a la cábala para poder tomar sus decisiones. O sea que hay un componente espiritual dentro de los negocios o un componente que está vinculado a aspectos no necesariamente financieros. Entonces me da la impresión de que ciertos mensajes que están vinculados a la austeridad, y que a veces la pregunta es, ¿con qué objeto? Es decir, si tengo 30.000 millones de dólares, no me alcanza toda la vida para gastarme todo ese dinero. Termina habiendo un punto de uno se plantea cuáles son los verdaderos motivos que conducen a que la gente se sienta feliz y satisfecha, ¿no? Ya que hablas de feliz y satisfecha, nos metemos en la maestría que vos estás dando de finanzas. Sí. Y decime cómo hace, suponte alguien que no venga de la carrera de Ciencias Económicas. Sí. Los abogados, que generalmente cuesta que enseñarles numeritos. No digamos nada, Pero tenemos uno al lado, pero no digamos nada. Pero eso en general es un mito, porque después cuando tienen que hacer la factura saben cómo hacerla muy bien. Ah, eso sí. Ahí los cálculos los hacen rápido cuando tienen que hacer una factura por honorarios. Sí, eso. En general, con todo respeto. Tiene valor alimentario. Claro. Pero bueno, el punto está en desmitificar un poco las finanzas, ¿no? Es decir, hay diferentes niveles, hay diferentes necesidades. Entonces, nadie pretende que un abogado se transforme en un trader cuantitativo, sino que maneje los componentes necesarios como para poder entender la naturaleza de los pedidos que le pueden hacer sus clientes. Ajá. Por ejemplo, a ver, si un abogado tuviera que entrar en la maestría en finanzas, quisiera entrar, ¿qué tendría que empezar a nivelar primero? Estadística y economía. Estadística Tres: estadística, economía y contabilidad. Son las tres que tendría Y que... son los tres elementos básicos, por eso la mayor parte de gente que cursa la maestría en finanzas proviene de ciencias económicas. Ajá. Entonces uno tiene que ponerse, no al mismo nivel, pero manejar ciertos conceptos de manera familiar. Ajá. A pesar de que, bueno, parte del desafío educativo es incorporar esos conocimientos dentro de las habilidades de la persona. Así para ir cerrando la entrevista. Sí. Volvemos a tu artículo, ¿no? Sí. Y ahí vos tomás muchos conceptos. La empresa, los plazos, la financiación, la tasa de interés y un portfolio, ¿no? Sí. A ver, Porque es decir, en cierta forma la propuesta es que así como un analista de mercado de capitales tiene un fondo de inversión en el cual invierte en ciertos activos y se financia con otros activos, se financia con deudas o con patrimonio de los accionistas, la hoja de balance que tiene una empresa es exactamente igual, en el cual hay un conjunto de destino de los recursos, que puede ser inventarios, bienes de uso, créditos por venta, dinero en efectivo, créditos fiscales,
que eso sabes muy bien. Sí, eso vía tribunal fiscal. Le recomendamos que vayan al tribunal fiscal primero, Claro, para no porque- meterse el lío de Claro, la pero ahí está el tributaria. punto. Es decir, el punto es cómo maneja uno ese portafolio desde la aplicación de fondos y desde el origen. Por eso yo reivindico el estado de origen y aplicación de fondos, que nadie le presta atención y termina siendo el Vos más hablas en un importante. artículo el otro día en el Cronista Comercial, Claro. del flujo de fondos. Es que el más el importante. estado de origen y aplicación es de que fondos. para mí es el más importante y nadie le presta atención. Exacto. Es decir, porque yo hago cálculo de resultados, perfecto, gané plata. Ahora, ¿dónde está la plata? Me la debe el Estado porque no me pagó los reintegros. No espere cobrarlo. Exacto, lo voy a cobrar dentro de un año con un 40% menos de valor real. Ajá. Entonces, ¿qué ganancia tengo? Es decir, la única ganancia que termina siendo importante es la que me puedo llevar a mi casa. Claro. Esa es la única que vale. El resto son promesas, es decir, la única realidad es el dinero. ¿Cuándo comienza el próximo curso de finanzas? En junio. Junio. En junio tenemos un ingreso en finanzas, exactamente, un ingreso pequeño. ¿En ese ingreso pequeño le tomas examen? Por supuesto. ¿De ingreso? Sí, pero no está vinculado a finanzas, sino a conocimientos básicos. Es decir, que Ah. la persona maneje ciertos conocimientos de lógica, de matemática muy, muy simple y de comprensión de textos. Ajá. No se requieren habilidades específicas. Ajá. ¿Cómo se comunican contigo? Y por el correo electrónico jd@ucema.edu.ar o si no directamente a la universidad al 6314-3000. Que vamos a completar, está en Avenida Córdoba 374. Así es, por supuesto. Bueno, gracias, doctor Dapena, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.